Bueno, yo soy Valeria Salzman, nací en la ciudad de Buenos Aires y a los 21 años me fui a vivir a una isla en Chile. Estuve ahí viviendo 10 años. Empecé trabajando en diversas cosas y en el año 2000 me volví a Argentina y llegué a Gesell. Mi vieja vivía acá, ya hacía años. Y bueno, ahí lo primero que hice en realidad fue buscar dónde se juntaba la gente a pintar, a hacer algún taller o algo. Me acerqué a cultura y en ese momento estaba funcionando el taller municipal de pintura, que estaba a cargo de Alejandro Viladrich, que ya venían trabajando hace muchos años. Y bueno, me sumé a ese espacio a estudiar y estuve ahí varios años hasta que bueno, ese taller a cargo de Viladrich se dejó de pertenecer a Cultura y continuamos trabajando un grupo de gente, de alumnos, trabajando de manera independiente. Seguimos tomando clases con él y seguimos la formación. Y en esos años fue un proceso de 2 o 3 años en el que con ese grupo de gente decidimos armar un espacio para tener, en principio, un espacio propio para trabajar, y que bueno, es lo que es ahora el Taller Aguada, que tiene su sede propia acá en Gesell, en el barrio de la Carmencita. Y bueno, ese lugar funciona dando talleres para la comunidad desde el año 2008. Ahí en ese momento se abrió, en principio con un taller de niños, que fue imparable. O sea, empezó en el año 2008 y siguió en algunos años, a ver, no recuerdo, en el 2012 empezó a tener el apoyo del municipio, pagando cultura a las horas docentes. Y bueno, funciona desde esa época con talleres para niños y para adultos, ¿sí? Taller de plástica para niños, taller para adultos de pintura, dibujo y pintura y de grabado. Y bueno, también se usa para diferentes seminarios relacionados todo con lo artístico, ¿no? En general con las artes visuales, pero se han hecho otras experiencias de clases de música, bueno, siempre igual relacionado con las artes. Paralelamente yo trabajo de manera independiente, haciendo mi trabajo, producción, pintura, grabado. Bueno, esta imagen que nos acompaña es un proyecto y fue una convocatoria de la directora del área de las mujeres y políticas de género en el 2018. En realidad primero me convocaron de Cultura porque ellos se habían comunicado con Cultura para preguntar, tenían intención de hacer un mural como para acompañar el espacio, el edificio. Y bueno, en Cultura le dieron mi nombre y bueno, publicamos con Sandra, empezamos a charlar y tras un par de bocetos que fueron como consensuados, salió este diseño y les gustó. Bueno, estaban contentos con esta imagen. Y bueno, lo planteamos. Ahí sí trabajamos en conjunto yo hice el diseño en escalas, ¿no? Para este tamaño de pared, y después con mi compañero lo pasamos al muro dibujando, y en el inicio de la pintada fue una tarea colectiva porque participaron, como era como una especie de inauguración, entonces participaron integrantes del área y gente que se invitó, y después días sucesivos compañeros nuestros del taller, gente que se copó en venir a participar, y después bueno, nosotros lo terminamos. Y bueno, es una imagen que las representa, o sea que está buenísimo. Ese costado como de la actividad es algo que me llama, o sea, me interesa sobre todo. No es que no sea importante el trabajo individual y las muestras o lo que uno haga, que no es algo que me interese particularmente, pero sí que la tarea artística sea accesible, digamos, sea accesible para todos, o sea, para todos y todas, ¿no? O sea, que sea en modo mural, que esté en la calle, sean talleres que sean abiertos, que sea algo que todos puedan acceder y tener contacto de alguna manera, aunque sea si pasás por la calle o pasás, o la gente que viene acá a hacer un trámite, bueno, está en contacto
con un hecho artístico, y eso siempre pensamos que es transformador. O sea, no es algo que diga yo, ¿no? Es una realidad. Cualquier hecho artístico, sea de cualquier rama del arte, en este caso, bueno, lo que yo desarrollo es la pintura, es algo que te modifica, ¿sí? No es lo mismo ni tu día ni la vida sin estar en contacto con alguna manifestación artística, sea porque uno mismo la desarrolla de modo aficionado, como estudiante o profesional, o en la contemplación, ¿sí? En todos los casos es algo fundamental y muy valioso y necesario. Después de este trabajo que fue hecho en el 2018, igual le dimos como una repasada y barnizada final hace poquito. Hubo otro trabajo que también convocado por el Aire de la Mujer, que está en la playa, que fue un homenaje a Matilde Ontiveros. Y eso fue, dado que el lugar, el espacio era un espacio abierto, no hay paredes, no hay nada, está la Rambla. Entonces lo que se me ocurrió es hacer unos paneles murales, que fue eso lo que hicimos, o sea, sobre paneles de fenólico. Hice unos diseños y bueno, esos están montados ahí en la Rambla, a la altura donde estaba el balneario de Matilde. No tenía imaginado la docencia como una actividad principal. Y bueno, trabajando estudiando todavía en el taller con Viladrich y con el grupo de gente que estábamos, y a partir de haberse creado el taller Aguada, surge como espontáneamente la necesidad también de dar un taller. Bueno, tenemos que abrir y trabajar. ¿Quién lo hace? Bueno, listo, voy, vamos. Y ese taller lo iniciamos con mi compañero. Ninguno de los dos docentes con formación académica, ¿no? O sea, con voluntad. Pero en esa voluntad y en ese camino aparece la vocación, sorpresivamente y maravillosamente, ¿no? Que es algo que lo disfruto muchísimo. Claro, otra vez, no tengo formación académica en docencia, pero o sea, siempre pienso que mi referencia de cómo estoy haciendo el trabajo es la respuesta de los alumnos y los trabajos, tanto desde los niños hasta los adultos mayores. Creo que ahí en la tarea docente es donde aparece más lo colectivo, o sea, lo colectivo, lo comunitario, la necesidad de producir y de trabajar y de seguir aprendiendo en conjunto. Esto que vos decías de la tarea solitaria, pero todo es, el ser humano, me parece medio raro la palabra, pero todas las personas somos solitarias, es lo primero que tenés, o sea, el encuentro con tu persona. Después hay actividades que sí que son más colectivas que otras, pero ese carácter de solitario existe en todos. Después está la personalidad de cada uno, si te va mejor trabajar más solo o colectivamente. Yo creo que tengo ambos costados. Soy una persona así que trabajo solidariamente y disfruto hacerlo y me gusta. Por ahí en instancias donde decís, bueno, para producir algo, un boceto, para una idea, para elaborar algo, necesitas esa cuota así como de silencio, de introspección, y de acomodar tus ideas y ver qué es lo que va saliendo y después reelaborarlo y qué sé yo. Bueno, después en el hecho concreto salen diferentes vertientes, ¿no? O sea, por ahí podés hacerlo, o sea, seguir produciendo solitariamente para decir, bueno, hago mi trabajo y listo, queda ahí. Pero esta otra parte, sea, ya te digo, en formato de mural o trabajando en clases, creo que es como, no sé, fundamental y necesaria. No es que todos tuviéramos que hacerlo, o sea, por ahí no es una norma, una constante, ¿sí? Bueno, todo mi trabajo es así, pero bueno, o sea, es algo que me parece necesario y valioso, desde lo chiquito que uno puede aportar como trabajador de la cultura, en este caso de las artes visuales sobre todo, es eso, poder aportar algo que nos acerque, que acerque el hecho
plástico en este caso a todas las personas, ¿sí? A todo quien lo contemple sin necesidad de tener ni de entender ni nada, o sea, con el disfrute y el acceso desde lo visual en este caso, que está conectado con lo espiritual, por supuesto, porque es algo que no solo lo miro y me gusta, eso que decíamos, que te transforma, que vos contemplas algo, escuchás una música, ves una obra de teatro y eso te modifica tu presente y tu interior, obviamente. Un lugar sí significativo, creo que para mí, por haber sido parte de la creación y del sostén, ¿no? Porque hay que seguirlo trabajando cada día. Pero también hay un trabajo muy, sí, bastante solitario de todos los días, de tener que hacer y sostener. Es como una casa, ¿sí? Como una casa que encima tenés que tenerla como en mejor funcionamiento, porque van a venir otros y para compartir y para poder ofrecer lo mejor en el sentido de la infraestructura y de lo que se ofrece. Creo que falta más de hecho hay gente que no lo conoce, hay mucha gente acá en Giesel que no lo conoce. Y mirá que pasaron un montón de años, porque 2008 al presente es un montón, casi 13 años. Comunicación, más presencia del espacio, del taller, más uso del taller. Entonces, sigo pensando que está como desaprovechado porque es un lugar enorme, tiene muchas posibilidades de actividades, pero bueno, cuando somos pocos trabajando, y eso, bueno, o sea, lleva trabajo de gestión, un montón de tareas que son necesarias para llevarlo adelante. Pero los espacios también se hacen con el tiempo, y a veces llevan mucho tiempo. Y también hay que darles ese tiempo para que vayan reafirmándose, mutando. Lo que fue rescatar, primero, en cuanto al espacio del taller Aguada, que si no hubiéramos sido todos los que fuimos en un inicio, no existiría, porque dos personas no pueden construir ese lugar. Construirlo en todos sentidos, ¿no? Desde lo físico hasta el contenido. Y después el sostén en el tiempo, con más, con menos trabajo, incluso con 1 año y medio, va casi más de pandemia en el medio, seguimos trabajando para sostenerlo y reactivarlo. Entonces, bueno, ese espíritu sigue presente. Y después, bueno, como el objetivo un poco ahora es sumar gente nueva. ¿Cómo sucede eso? Porque de hecho ahora me están mandando mensajes alumnitos que son de niños, ¿no? del taller que han ido hasta el último año que hubo clases, preguntando cuándo empezamos, o sea, y me siguen consultando, sobre todo los niños. Es algo que eso siempre lo valoramos un montón, y muy significativo lo que sucedió con los niños y niñas que asistieron al taller desde el principio. A ver, bueno, la cultura es muy amplio. Yo te podría decir la cultura, coma o guión, el arte, porque es desde lo que puedo hablar. La cultura es mucho, es todo, en realidad, abarca un montón de temas y de áreas de la sociedad y de las personas, de las diferentes culturas, redundantemente. Entonces por ahí la cultura y el arte lo pondría así como junto. Yo creo que es una necesidad. Es una necesidad y es una urgencia, siempre. Es algo vital y fundamental, una vez más, necesario. Y por ahí, para pensarlo desde los diferentes roles que tenemos las personas alternadamente en una comunidad, sí, bueno, desde las personas que tienen responsabilidades como autoridades culturales, en los municipios, en las diferentes comunidades, es una responsabilidad sostenerla, protegerla, cultura, arte, ¿no? Y no solo como concepto y como idea y como palabra,
sino a quienes son los que representan de alguna manera, los que lo llevan adelante, los actores en el sentido de la acción, ¿no? Culturales, artísticos, los trabajadores de la cultura y del arte de todas las ramas. Entonces, desde el plano de las autoridades culturales de todo ámbito, ¿no? Esa responsabilidad de cuidar, de proteger, de sostener, de llevar adelante, de defender, eso implica espacios y protección también, justamente en todo sentido, de los trabajadores de la cultura. Desde el costado de los mismos trabajadores de la cultura, también responsabilidad y sostén de la pasión, de seguir trabajando en ese sentido, sabiendo de la necesidad que implica para la humanidad. Eso sí, a nivel global, y aparte tenemos la historia para atrás que lo sostiene siempre, ¿no? O sea, es desde la prehistoria esto que viene, ¿no? La manifestación artística y la expresión de las personas. O sea que en ese sentido eso podría decir con respecto a la cultura y el arte.